El 9 de agosto del año 378 después de Cristo, un emperador romano se perdió en el infierno. Y con él, la ilusión de un imperio que se creía invencible. La sangre cubrió el campo, un ejército de élite desechó y el trágico final de un emperador, todo en un solo día. Como Adrianópolis fue solo el presagio, la herida abierta que reveló el verdadero rostro de las guerras bárbaras, una lucha por la supervivencia global. La tormenta perfecta, la presión imparable de los hunos, el cambio climático y la fragilidad interna que llevó a Roma a su punto de inflexión. Esto es el principio de una era que nadie esperaba. Empezamos. Una tarde de verano, el 9 de agosto del año 378 después de Cristo, el emperador Valente se extravió en el caos humeante de Adrianópolis, en Tracia. Su ejército, diezmado y roto por la caballería gótica, se desintegró alrededor de un campo de batalla teñido de rojo. Fue la batalla de Adrianópolis, una catástrofe sin precedentes que no solo cobró la vida de un emperador romano y aniquiló un ejército de élite, sino que también desveló la vulnerabilidad extrema de un imperio que se creía invencible. Aquel día marcó un antes y un después, anunciando lo que el mundo moderno conocería como las guerras bárbaras. Pero, ¿qué fueron exactamente las guerras bárbaras? Lejos de ser meras escaramuzas fronterizas, este concepto engloba el torbellino de migraciones, incursiones e invasiones que asolaron el Imperio Romano tardío entre los siglos III y V después de Cristo. No fue una guerra única, sino un prolongado y multifacético conflicto de supervivencia que redefinió el mapa y el destino de Europa. Su naturaleza era compleja, movimientos masivos de pueblos como los godos, vándalos, alanos, suevos y burgundios, impulsados por la presión implacable de los hunos desde el este, la búsqueda de tierras fértiles, y acentuada por un cambio climático que precarizaba la vida en sus propios territorios. Todo esto chocó contra unas fronteras romanas cada vez más porosas y un estado central debilitado. Adrianópolis fue la herida abierta que jamás cicatrizaría. La derrota fue brutal en lo militar, destrozando la columna vertebral de las legiones orientales. Si te está gustando, por favor, suscríbete, nos ayuda a seguir trayéndote más videos. Pero su impacto psicológico fue más profundo. Roma, por primera vez, admitía una derrota total en su propio suelo, a manos de aquellos a quienes consideraba inferiores. Este trauma aceleró una tendencia ya preocupante, la barbarización del ejército. Obligado por la necesidad, Roma comenzó a depender cada vez más de contingentes bárbaros, los federados, a quienes se les permitía asentarse en tierras imperiales a cambio de servicio militar. Si bien estos guerreros aportaban nuevas tácticas y una ferocidad innegable, su lealtad era a menudo volátil y su integración erosionaba la cohesión y la identidad marcial romana, convirtiendo a los protectores en potenciales amenazas internas durante las guerras bárbaras. El coste de esta defensa interminable fue insostenible. Las guerras bárbaras no solo desangraron la mano de obra romana, sino que devastaron provincias vitales, interrumpiendo el comercio, la agricultura y la producción. La reducción de la base impositiva occidental, combinada con la necesidad de financiar enormes ejércitos y fortificaciones, llevó a una espiral de colapso económico. Los campos no se cultivaban, las ciudades se despoblaban y el tesoro imperial se vaciaba. Gradualmente, la soberanía romana se desdibujó. Los acuerdos de paz, a menudo sellados tras invasiones, no restauraban la autoridad imperial, sino que legitimaban el asentamiento de reinos bárbaros dentro de las propias fronteras. Ostrogodos, visigodos, vándalos y francos establecieron dominios autónomos, erosionando el control administrativo y político de Roma. Las guerras bárbaras no eran ya solo batallas, sino un lento y doloroso desmembramiento territorial. Las guerras bárbaras no fueron meras escaramuzas fronterizas o campañas aisladas, sino un fenómeno multifacético y devastador que redefinió el destino de la civilización romana en Occidente. Abarcando un periodo crítico entre los siglos III y V después de Cristo, estas no fueron batallas en el sentido tradicional, sino un torrente incesante de migraciones, invasiones y asentamientos forzados que ejercieron una presión externa constante, sistémica e implacable. Su naturaleza era la de una hemorragia imparable, un lento pero inexorable desmantelamiento de las estructuras imperiales, forjando el verdadero principio del fin para Roma. El origen de las guerras bárbaras fue una compleja maraña de factores interconectados. Al este de las fronteras romanas, la irrupción de los hunos en las estepas euroasiáticas actuó como un catalizador sísmico, empujando a las tribus germánicas como godos y vándalos hacia el oeste. Esta presión migratoria externa chocó con la búsqueda intrínseca de los pueblos bárbaros de tierras cultivables y asentamientos permanentes, especialmente en un contexto de posibles cambios climáticos menores que pudieron haber afectado la productividad de sus propias tierras. Paralelamente, la debilidad fronteriza romana, erosionada por décadas de guerras civiles y una creciente sobreextensión, presentó una oportunidad que los invasores no tardarían en explotar. Así, las guerras bárbaras germinaron en la intersección de necesidad bárbara y vulnerabilidad romana.
Ningún evento encarna mejor la naturaleza catastrófica de las guerras bárbaras que la batalla de Adrianópolis en 378 después de Cristo. Aquí, un ejército godó, empujado por los hunos y maltratado por la administración romana, se enfrentó al emperador Valente en persona. La derrota fue absoluta y humillante. Valente, un emperador en activo, cayó en el campo de batalla, una rareza y un oprobio sin precedentes que resonó a través de todo el imperio. Pero más allá de la pérdida del emperador, la aniquilación de gran parte del ejército de campo romano de Oriente fue un golpe estratégico del que nunca se recuperarían del todo para contener las guerras bárbaras. Adrianópolis no solo despojó a Roma de su capacidad militar inmediata, sino que también fracturó la psique imperial, revelando una vulnerabilidad que ni siquiera el propio emperador podía superar. La confianza en la invencibilidad romana se disipó como el humo, abriendo las compuertas a una nueva era de miedo y desesperación frente a la amenaza bárbara. Después de Adrianópolis, Roma no volvió a proyectar la misma imagen de fuerza inexpugnable. Las guerras bárbaras, en su avance implacable, forzaron a Roma a una dependencia cada vez mayor de los propios pueblos que la amenazaban, dando lugar a la controvertida barbarización del ejército. Ante la escasez de reclutas romanos y la necesidad urgente de tropas, el imperio comenzó a integrar contingentes bárbaros, los foederati, a menudo liderados por sus propios jefes y combatiendo bajo sus propias costumbres. Estos guerreros ofrecían una ventaja táctica inmediata, eran fieros, experimentados y a menudo poseían una disciplina de combate brutal. Sin embargo, esta solución desesperada se convirtió en un arma de doble filo que profundizó el impacto de las guerras bárbaras. Aunque efectivos en el campo de batalla, los foederati carecían de la cohesión e identidad romana que había sido la espina dorsal de las legiones. Sus lealtades eran volátiles, sus intereses, a menudo contrapuestos a los del imperio. Esta dependencia minó la capacidad de Roma para proyectar una autoridad unificada y defender sus fronteras de manera consistente, transformando sus defensores en posibles futuros agresores en el teatro de las guerras bárbaras. El impacto económico y social de las guerras bárbaras fue igualmente devastador, convirtiendo la defensa en una carga insostenible. Las invasiones no eran solo incursiones militares, eran olas de destrucción que arrasaban provincias enteras, especialmente en la fértil Galia e Hispania, así como en las ricas regiones del norte de África. Ciudades saqueadas, cosechas quemadas, infraestructuras destruidas, la vida económica del imperio occidental se desangraba. Esta devastación redujo drásticamente la base impositiva de Roma en un momento en que el coste de mantener un ejército en constante lucha se disparaba. Las arcas imperiales, ya estresadas por la inflación y la corrupción, simplemente no podían sostener la defensa de un imperio tan vasto contra una amenaza tan omnipresente. La pobreza se extendía, la mano de obra escaseaba, y las rutas comerciales seguras se volvían un recuerdo, socavando los cimientos de la prosperidad romana. Y catalizando el colapso económico en Occidente, todo ello bajo el peso incesante de las guerras bárbaras. La consecuencia más tangible de las guerras bárbaras fue la pérdida territorial y la erosión gradual de la soberanía romana. A diferencia de conflictos anteriores donde Roma siempre lograba restablecer su autoridad, estas guerras vieron cómo las invasiones y los consiguientes tratados, a menudo impuestos por la fuerza, llevaban al establecimiento de reinos bárbaros dentro de las fronteras imperiales. Los visigodos se asentaron en Hispania, los vándalos en el norte de África, los burgundios en la Galia oriental y los francos en el norte. Estos reinos, aunque teóricamente foederati, operaban con una autonomía cada vez mayor, acuñando sus propias monedas, dictando sus propias leyes y, en la práctica, ignorando la autoridad de Roma. El mapa del imperio occidental se fragmentó en un mosaico de entidades bárbaras. El control romano se desvanecía, provincia tras provincia, y con él la capacidad del imperio para recaudar impuestos, reclutar ejércitos y ejercer su jurisdicción. Las guerras bárbaras no solo arrebataban territorio, sino que desmantelaban la propia idea de un imperio romano unificado en Occidente. El argumento central del título, el principio del fin, encuentra su más clara validación en la naturaleza de las guerras bárbaras. A diferencia de los conflictos púnicos, las guerras contra Mitrídates o incluso la crisis del siglo III, que Roma, con inmensos esfuerzos, lograba asimilar y superar, las guerras bárbaras representaron una presión externa de una índole diferente, constante, sistémica e implacable. No fue una única estocada, sino una hemorragia imparable que desmanteló progresivamente las estructuras militares, económicas y sociales romanas. La incapacidad de Roma para contener estas invasiones de manera definitiva, la pérdida continua de recursos y mano de obra, y la fragmentación de su autoridad, abrieron las compuertas a su colapso final en Occidente. Cada incursión, cada batalla perdida, cada tratado que cedía territorio, fue una capa menos en la armadura del imperio, exponiendo sus debilidades y acelerando su desintegración. Las guerras bárbaras no fueron una causa exclusiva, pero sí el motor externo fundamental que empujó al imperio por el precipicio.
En retrospectiva, aunque problemas internos como la inestabilidad política, la corrupción endémica y las profundas divisiones sociales jugaron su parte en el declive de Roma, fueron las guerras bárbaras las que interactuaron con estas debilidades, magnificándolas y explotándolas hasta el punto de no retorno. La constante necesidad de defenderse drenó los recursos que podrían haberse utilizado para la reforma interna, y la presión externa exacerbó la desunión. Fueron las guerras bárbaras, en su magnitud y persistencia, las que sellaron el destino de una civilización que, aunque eterna en su legado, resultó mortalmente vulnerable a la furia de su tiempo. Ellas fueron, sin lugar a dudas, el principio del fin. El telón de las guerras bárbaras, finalmente, cayó sobre una escena irreconocible. La Roma que había forjado un imperio de 1000 años yacía fracturada, su poder diluido en un mosaico de reinos emergentes. La consecuencia más palpable de esta epopeya de invasiones y asaltos fue, sin duda, la desintegración del Imperio Romano de Occidente. El año 476 después de Cristo, con la deposición del último emperador, Rómulo Augustulo, por el caudillo Érulo Odoacro, se erige como el hito simbólico de un proceso que las guerras bárbaras habían acelerado y consolidado durante 2 siglos de constante presión. Este no fue un final abrupto, sino el desenlace inevitable de una agonía prolongada y sangrienta, donde cada incursión, cada batalla perdida, cada asentamiento bárbaro dentro de las fronteras imperiales, significó un trozo más de la soberanía romana que se desvanecía. Los vastos territorios que una vez fueron provincias romanas, productivas y vitales, se transformaron en los cimientos de nuevas entidades políticas. Hispania fue dividida entre suevos y visigodos, el norte de África cayó en manos de los vándalos, cortando el suministro de grano vital a Roma, la Galia se vio repartida entre francos y visigodos, mientras los ostrogodos se afianzaban en Italia. Las guerras bárbaras no solo arrebataron tierras y recursos, sino que desmantelaron la compleja maquinaria administrativa y militar romana, desarticulando las redes comerciales, colapsando la base impositiva y sumiendo a vastas regiones en una profunda ruralización y empobrecimiento. La infraestructura romana, antaño orgullo de una civilización, quedó en ruinas o en desuso, y las ciudades, otrora vibrantes centros de comercio y cultura, se encogieron o fueron abandonadas. El legado de las guerras bárbaras es, en esencia, la configuración de la Europa medieval. Si bien su impacto inmediato fue destructivo para Roma, estos conflictos fueron el crisol donde se fusionaron las culturas romana y germánica, dando origen a las futuras naciones y lenguas del continente. La memoria de la caída de Roma a manos de estos bárbaros perdura como una advertencia histórica sobre la vulnerabilidad de las grandes civilizaciones, incluso las más poderosas, cuando la presión externa se combina y explota las debilidades internas. Las guerras bárbaras se recuerdan no solo como un capítulo de violencia incesante, sino como el punto de inflexión que marcó el fin de la antigüedad y el advenimiento de una nueva era. La civilización romana no desapareció sin dejar rastro, de hecho, muchos elementos persistieron y fueron adoptados por los nuevos gobernantes bárbaros. El latín evolucionó hacia las lenguas romances, el derecho romano influyó en los códigos legales germánicos y la Iglesia católica emergió como una fuerza unificadora, conservando gran parte de la estructura administrativa y cultural romana. Sin embargo, la unidad política y la paz romana, que habían definido el imperio durante siglos, se desvanecieron para siempre en Occidente, víctimas de una presión insostenible que las guerras bárbaras ejercieron sin cuartel. En retrospectiva, las guerras bárbaras no fueron meros incidentes fronterizos o conflictos aislados, representaron un movimiento tectónico de pueblos, una implacable fuerza externa que, al interactuar con las profundas fisuras políticas, económicas y sociales de Roma, desató una catástrofe sin precedentes. Ellas fueron la manifestación más visible y dolorosa de ese principio del fin, el martillo constante que demolió los pilares del Imperio Romano de Occidente y, al hacerlo, forjó el crisol de una nueva Europa sobre sus ruinas. Su persistencia y magnitud no solo desangraron a Roma hasta la extenuación, sino que grabaron a fuego en la historia la imagen de una civilización que, aunque eterna en su legado, resultó mortalmente vulnerable a la furia de su tiempo. Este fue el cierre de una era, y el amargo pero fructífero comienzo de otra. Si te ha gustado, suscríbete para más historias increíbles. Nos ayuda mucho a seguir creciendo.